Un cariñoso saludo, un fuerte abrazo, gracia y paz, como nosotros decimos. Espero en el Señor que podamos seguir reflexionando acerca de la creación de nuestro Dios. Nuevamente quiero invitarte a que podamos revisar esta tercera parte en los cuales también el Señor nos quiere presentar su creación y sus misterios. Eh, para este punto también queremos titular de la siguiente forma. ¿Qué ejemplo respecto al dar ha dado nuestro Dios al mundo? ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Es como el Señor se ha dado al mundo. Nosotros conocemos que Dios es un Dios de amor. Hemos revisado que Dios es un juez misericordioso. Hemos revisado que Dios nos regala la vida, nos dio la salvación, pero ahora queremos mirar un poquito más. Eh, ya vemos que Dios es quien creó, ya vimos que Él reveló su creación, nos reveló sus tiempos, nos reveló sus días, nos reveló el tiempo de adoración en el cual Él quiere compartir con nosotros, como es el día séptimo, ¿cierto? Eh, lo hizo en Éxodo 20, eh, rectifica su pacto también con el pueblo en Deuteronomio. También nosotros vemos que el Señor en sus maravillas nos presenta su misericordia. Vimos algo de Job, algo de los Salmos. Hemos estado revisando cómo es el carácter y el conocimiento de nuestro Dios, cómo el Señor también dejó a nuestro Señor Jesucristo algunas atribuciones interesantes, cómo nuestro Señor Jesucristo creó el universo junto con el Padre, y también cómo el Señor Jesucristo es nuestro juez, lo último que revisamos, ¿verdad? Pero ahora queremos mirar de qué manera o con qué ejemplo vemos que el Señor se da con nosotros y nos da a nosotros. Y para eso quiero invitarte a la Biblia, pero no sin antes poder orar. Vamos a orar para luego de eso poder abrir las Escrituras. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos porque hemos estado revisando parte de cómo tú te revelas a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de tus principios, a través de tus leyes, a través de los valores, a través principalmente de la persona de Jesucristo. Hemos mirado versículos del Antiguo Pacto, pero también del Nuevo Pacto, para conocerte un poco más. Queremos conocerte como un Dios creador, pero también en esta oportunidad queremos mirarte como un Dios que nos regala la creación y que nos regala la salvación. Señor, todo esto lo pedimos para la dirección del Espíritu Santo en esta reflexión y lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces quiero invitarte inmediatamente a mirar las Escrituras en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 16. Quizás es lo que tú y yo hemos escuchado más a través de nuestra historia, a través del conocimiento de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, a través del considerarnos cristianos o estar en el camino de serlo. Hemos escuchado principalmente este versículo. Juan 3:16. En Juan 3:16 hay una tremenda revelación y lo vamos a leer. Yo sé que la gran mayoría del mundo cristiano lo conoce de memoria, pero
Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro que sí, ¿cierto? Es maravilloso y es esperanzador, pero principalmente nos hace mención a que quizás desde pequeño hemos estado revisando y escuchando este versículo, lo escuchamos en la calle, lo escuchamos predicar a hermanos de otras confesiones religiosas, lo escuchamos que también se hace patente y latente en la vida nuestra, y a través de su misericordia no solamente lo escuchamos, sino que lo sentimos en nuestro corazón, que eso es lo principal. Como Dios en su infinita misericordia nos da a su Hijo, pero esto por amor, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿No es maravilloso en el amor de Dios poder gozarnos de esta bendición? Entonces, respondiendo un poco a esta pregunta que hicimos al inicio, de qué ejemplo o de qué manera podemos mirar cómo Dios nos ha regalado algo al mundo? Y lo vemos que es a través de su Hijo Jesucristo. Y así lo estamos observando. De tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo. Existen cantos, existen alabanzas, existen mensajes maravillosos que hacen mención a este versículo. Y creo que es uno de los versículos principales que la cristiandad en general, el mundo cristiano, las distintas denominaciones que existen, presentan este versículo y es maravilloso poderlo escuchar nuevamente. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado y ha dado a su Hijo, que en realidad es su Hijo quien se dio por nosotros. Dice que nadie le toma su vida, sino que Él la regala. Él es el quien se dio por nosotros de una manera vicaria, se entrega en sacrificio, sin estimar ser uno con Dios, se hace hombre, entrega su vida y sufre la muerte y muerte de cruz. Pero lo maravilloso de todo esto es que en este gran amor el Señor también vuelve a la vida y resucita. Eso es extremadamente maravilloso. Quiero invitarte a leer en Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4 principalmente. Ya, quizá ahí vamos a mirar parte del contexto para dejar en claro lo que ya habíamos mencionado. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí se revela algo interesante, ¿cierto? Que es que se entrega a sí mismo. Entonces vamos a leer un poquito en los primeros 5 versículos. Quise leer el número 4, pero ahora quiero ponerte todo el contexto para que tú tengas claridad de esto. Dice en el saludo inicial, Pablo señala lo siguiente: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Así se presenta Pablo. Pablo se presenta como un apóstol, no por una disposición humana, sino que ni porque hombres lo hubiesen dejado en ese cargo. Hoy día vemos muchas congregaciones, muchas denominaciones, muchos hermanos que se autodenominan apóstoles. En este caso, el apóstol Pablo dice que esto no fue dado por una congregación, no fue dado por una denominación X, sino por Cristo mismo.
y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿cierto? Haciendo mención a Jesucristo. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, ¿cierto? Estamos leyendo en Gálatas. Para ellos es la carta, para ellos es esta epístola. Y también para ti y para mí. Gracia y paz, como decimos nosotros, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde viene el versículo que leímos primero, el cual se dio a sí mismo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quién es quien se da a sí mismo, quien entrega su vida por nosotros? Es el mismo Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se da a sí mismo. La Biblia y el conocimiento de las Escrituras es progresivo. Si tú te quedas con un versículo, con un verso aislado de la palabra y no miras el contexto, puedes hacer quizás una doctrina falsa, puedes hacer una doctrina errónea, puedes mirar quizás un fundamento o puedes hacer un fundamento sin fundamento, valga la redundancia, sin pilares sólidos. Pues, por eso siempre la palabra de Dios se revela de una manera progresiva y va poniendo los cimientos para que tanto tú como yo podamos revisar las escrituras de la mejor manera. Entonces, en ese punto el Señor dice primeramente en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo porque dio a su Hijo. Pero también ahora en este versículo en Gálatas 1:4 principalmente y en los 5 versículos que leímos del contexto nos dice que es Cristo mismo quien se regala y a través de su amor, de su gracia y de la paz que quiere proporcionarnos, Él entrega su vida por ti y por mí. Quiero invitarte también a leer otro versículo de la Biblia, el cual se encuentra en el libro de Corintios. Pero en la segunda carta a los Corintios, ya en Corintios, segundo de Corintios 8, versículo 9. Ya en Corintios 8, segunda de Corintios 8, verso 9, y dice lo siguiente. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que el Señor nos regaló su vida y la salvación. No es por tus méritos, no es por mis méritos, imposible. Yo jamás podría, por más bueno que intente ser de aquí en adelante, yo no podría ganar la salvación porque ya, si desde mi nacimiento yo he cometido errores, he pecado, he tenido transgresiones, he tenido equivocaciones. Aunque yo desde hoy día decida no pecar más y el Señor en su gracia lo permita, sin la salvación de nuestro Señor y sin el regalo de la gracia es imposible. Entonces dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Mira qué maravilloso es nuestro Dios. Dios siendo uno con el Padre, siendo Dios mismo, como hemos estado revisando en todos estos principios, en todos estos... estas reflexiones acerca de la creación, desde el inicio Dios se manifiesta en Jesucristo y dice que Él es el verbo hecho carne, que Él habitó con nosotros en la figura de Jesucristo, siendo uno con el Padre, no escatimó ser semejante a Dios, ser uno con Dios, sino que se hizo hombre para entregarse, vivir como uno de nosotros, pero principalmente morir. Y se dio como una ofrenda, se dio como un sacrificio, siendo rico, se hizo pobre.
Quizá a lo mejor no vimos grandes pobrezas en nuestro Señor Jesucristo. Él vivió quizás con ciertas comodidades, pero aún sin embargo, siendo el Señor de señores, el Dios de todo el universo, Él vive no con los mejores lujos, no vive, no llega, quizás no tuvo una mala condición financiera, pero sí no vive con todo lo, como el rey más importante de su época, como el César romano o como uno de los Herodes, sino que vive y se sacrifica y padece y vive tentaciones, eh, duerme en lugares incómodos, pasa hambres, frío y muchas otras situaciones como cualquier mortal y con una condición en cual en su riqueza celestial se despoja de ella para vivir como uno de nosotros con situaciones de pobreza. Quiero leerte también en Primera de Corintios, en el capítulo 16, estábamos en Segunda de Corintios, ahora retrocede un poquito en tu Biblia para buscar en Primera de Corintios, el último capítulo de Corintios, de Primera de Corintios, en el libro, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versos 2 y 3, dice lo siguiente, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén. El Señor nos ha invitado también a ser generosos, nos ha invitado a que también el cuerpo eclesiástico, la iglesia, la asamblea del Señor, la asamblea que se reúne, también sea caritativa, aporte al Evangelio, lo haga de manera eh, personal, que lo haga sin ostentación, que lo hagas de esa forma eh, privada, ¿cierto? Guardándolo para cuando en este caso Pablo o el siervo del Señor, como en la actualidad, pueda llevarlo y designar al crecimiento y a la obra del Evangelio a través de los donativos y puedan llegar a ser parte con el Señor. Así es que así es nuestro Dios. Nuestro Dios es creador, nuestro Dios es sapiente, nuestro Dios es generoso, nuestro Dios es amor. Nuestro Dios dio a su Hijo, el Hijo dice a través de la revelación, Él lo dice también, pero a través de la revelación de Pablo lo señala que es el Hijo quien se entrega, que Dios siendo rico se hace uno con nosotros y padece la pobreza y que nosotros también a aquellos que están más necesitados debemos apoyar. Que en tu ministerio y en el mío siempre esté presente el poder apoyar a quienes lo necesitan. Quiero agradecerte también este tiempo de reflexión y quiero invitarte para una próxima cápsula donde podamos mirar un poquito más en profundidad cómo es este Dios creador. Bendiciones, gracia y paz.